Los pasados días 6 y 7 de junio, el Golfo de Vizcaya fue barrido por la ciclogénesis bautizada con el nombre Miguel. La llamada ciclogénesis ha pasado a la nomenclatura de los fenómenos meteorológicos recientemente, a partir del año 1980, cuando fue caracterizado por Sanders y Jackum, según el criterio que relaciona la latitud con el descenso de la presión en 24 horas, de modo que para la latitud del norte de la península ibérica se puede denominar ciclogénesis explosiva a aquella borrasca extratropical que se genera un descenso de presión de 19 o 20 hectopascales en menos de 24 horas. El origen del fenómeno radica en la confrontación en niveles bajos de dos masas de aire fuertemente contrastadas en temperatura y humedad. Probablemente la primera de las que se definieron y nombraron con claridad en medios informativos generales fue la producida los días 23 de enero del 2009 y bautizada como Klaus, de la que fuimos testigos directos en el propio puerto de Endaya. A esta siguió al año siguiente la terrible Xynthia, de finales de febrero del 2010, que dejó a su paso la terrible cifra de 65 muertos y desaparecidos, fundamentalmente en las costas de la Vendée Maritime del país vecino. En esta ocasión, y ya dentro del mes de junio, ha llegado Miguel, una peligrosísima ciclogénesis que nos ha alcanzado en una época desacostumbrada para este tipo de fenómeno. Hablamos de un fenómeno que reviste las características de un ciclón, una baja presión muy localizada que produce un elevadísimo gradiente horizontal de presión y que se desplaza con mucha rapidez. La previsión meteorológica describe gráficamente el fenómeno y los servicios de protección civil prodigan sus alertas para evitar los accidentes, pero al final la combinación de circunstancias desafortunadas puede ocurrir, y así es como se ha dado el accidente del barco de salvamento francés 061 de la base de Les Sables-d'Olonne, con la pérdida de 3 de sus miembros en el intento de rescate de un pequeño barco de pesca tripulado por una sola persona que había activado su radiobaliza de localización de siniestros y del que posteriormente no se ha tenido noticias. Según el relato de los supervivientes del barco de salvamento, nada más salir del refugio del dique oeste de Les Sables, se encontraron con unas olas que jamás habían conocido y muy rápidamente fueron golpeados por una que rompió los cristales del puente y enseguida perdieron el control del barco completamente, lo que hizo que volcara de manera violenta, atrapando a 3 de sus tripulantes en el interior del mismo sin que pudieran hacer nada por salir a la superficie. El barco fue arrastrado por las rompientes hasta la costa, donde quedó varado en posición invertida. Parte de los supervivientes llegaron a nado hasta la costa y otros fueron rescatados desde helicópteros. El alcalde de Les Sables-d'Olonne se precipitó realizando una equivocada declaración ante los medios de comunicación, manifestando que los equipos de rescate no hubieran debido salir en unas condiciones como estas. No hay que olvidar que la SNSM, Sociedad Nacional de Salvamento en el Mar, es una entidad ejemplar integrada mayoritariamente por voluntarios altruistas y financiada en gran medida por colaboraciones económicas de los ciudadanos y en especial de los navegantes y de los marinos. Ellos hacen posible el milagro de muchos rescates que parecen imposibles, y desde luego lo hacen con heroísmo y sacrificio, porque no hay otro modo de afrontar los peligros del mal tiempo en las peligrosísimas costas de Francia, en las que a menudo se encuentran las condiciones extremas en las que un buen número de voluntarios de esta entidad ejemplar han perdido la vida al cabo de los años. Para comprender la peligrosidad de la llegada de la ciclogénesis Miguel a las costas francesas de la Vendée Maritime, donde se encuentra Les Sables-d'Olonne,
podemos ver esta secuencia de imágenes que describe el recorrido de Miguel a través del Golfo de Vizcaya los días 6 y 7 de junio de este año 2019. En ella podemos apreciar el carácter radicalmente ciclónico del fenómeno, con un núcleo de presión que baja de 990 hectopascales y una gran velocidad a la que se desplaza. Esta velocidad es una de las causas del desastre porque en superficie la velocidad del desplazamiento se suma a la velocidad del viento en su rotación ciclónica, lo cual define lo que se denomina el semicírculo peligroso y el semicírculo manejable de los ciclones tropicales. Como vemos aquí, se producen vientos que superan los 60 nudos y que se mantienen en el mismo eje, generando un tren de ondas que viajan al mismo rumbo que la ciclogénesis, terminando su viaje precisamente en las costas de Les Sables d'Olonne de la Vendée Maritime. Para terminar con esta desgraciada secuencia de acontecimientos, hay que decir que las inmediaciones de este precioso lugar desde el que se da la salida de la famosa Vendée Globe, la vuelta al mundo en solitario y sin escalas, tienen poca sonda para mares de esta orientación y de esta magnitud, lo cual propició sin duda la existencia de un mar rompiente que finalmente produjo el fatal desenlace por todos conocido. Desde nuestro punto de vista, no se puede criticar la decisión tomada por el capitán de un barco de salvamento local que, sin duda, conoce y maneja mejor que ningún otro posible observador las circunstancias que concurren en una determinada intervención. El rescate en condiciones difíciles es siempre una acción enormemente peligrosa en la que el heroísmo tiene una perfecta cabida y razón de ser. Descansen en paz, buenas gentes de la mar.